¿Grabaste? Bueno, para este ejercicio nuevamente seguimos con el interés simple nuevamente. Entonces, en la cual, ¿qué nos piden en estos casos? En primer caso, en el ejercicio 1 nos pide calcular el interés simple de 12.000 bolivianos. ¿Qué quiere decir esos 12.000 bolivianos? Es el capital en la fecha cero que se ha colocado. O sea, el capital inicial. Prestados a 8 meses al 10%, inciso B, 60 días al 8%, inciso C, 3 años al 5% semestral. En ingeniería económica o matemática financiera, cuando la tasa no especifica qué tiempo está, se la toma en cuenta que es anual, 10% anual, 8% anual, pero ya si es 5% y especifica en qué tiempo, allá 5% semestral. Luego tenemos otro que dice 2 años, 4 meses y 10 días al 0.09 tasa de interés. Hay dos formas de poder escribirlo en sí la tasa. Una es en porcentaje, por ejemplo, 100% se escribe así. Pero si ustedes lo manejan en numerales, perdón, en número, es 1. El 1 en porcentajes es 100%. Entonces, si les dan un dato como este, 0.09, ustedes lo multiplican por 100 y les va a decir cuánto es en porcentaje, 9%. Entonces hay dos formas de plantearlo. Puede ser así como está en el primero, como está en el segundo. Luego dice 1 año y 2 meses al 8% mensual. Entonces todos estos, recapitulando en lo que se vio lo anterior, B, siempre tienen que tomar en cuenta que la variable tasa y tiempo, o también algunos docentes le llaman rentabilidad, R, y tiempo tienen que estar en la misma magnitud. Es la manera más fácil de resolver el ejercicio. Entonces hagamos primeramente el inciso A. El inciso A nos da el siguiente dato. Tenemos un capital, como les dije, el capital, su abreviación es C mayúscula, que tenemos de 12.000. Tenemos una tasa del inciso A, nos dice una tasa, yo uso I minúscula, del 10% anual. Y por último tenemos el tiempo, N minúscula, que son 8 meses. Ahora, ¿ustedes cuál creen que es más fácil? ¿Llevar de años a meses o de meses a años? Así a criterio. Forma sencilla, rápida de poder resolverlo eso. La forma más rápida es llevar de años a meses. Si yo 10% lo divido entre 12, ya tengo el porcentaje mensual. Entonces ya tengo las dos variables en la misma magnitud, meses y meses. Entonces lo único que hago es aplicar la fórmula del interés simple. La fórmula del interés simple, igual que se explicó en la clase anterior, interés es igual a capital por la tasa por el tiempo. Entonces tengo todas las variables, lo único que hago, el capital sigue siendo el mismo importe, entonces decimos que es 12.000 por la tasa, que es 0.8.333%, por el tiempo 8 meses. Eso me da un total de 800 bolivianos de interés generado. Y listo, eso es el interés simple. Me va a generar 800 bolivianos de interés ese monto de capital de 12.000 colocado a 8 meses al 10% anual. Inciso A. Inciso B. Tenemos el mismo capital que está siendo colocado. Tenemos una tasa y un tiempo que nos dice que es a 60 días. El tiempo está a 60 días. Y la tasa está a 8% anual. Cuando no especifica qué tiempo está, se lo toma en cuenta que es anual. Entonces, para mí, podemos decir que es más fácil llevar de años a días, o también puedo llevarlo todo a meses. ¿Por qué no? Porque 8% anual lo divido entre 12 y me va a dar el porcentaje en meses. Uy, perdón, en meses. Y 60 días, si yo lo llevo a meses, nada más lo divido entre 30 y ya tengo 2 meses. Entonces ya lo tengo la variable en meses. También podía llevarlo todo a días. El 8% anual lo dividí entre 360 días. Me sale eso. Más largo, más decimales para que sea exacto. En días. Y los 60 días siguen siendo iguales.
De igual forma me va a salir el mismo resultado, entonces prefiero llevarlo a una misma magnitud que ambos puedo usar. En este caso yo prefiero usar en mes. Entonces aplicamos la fórmula del interés simple, interés igual a capital por tasa por tiempo, decimos que son 12.000 por el 0.667% por 2 meses. Que eso me da un total de 160 de interés generado o interés ganado. Y listo. En eso consiste el interés. Nuevamente, lo único que está acá es variando cómo está expresado. Inciso C. Tenemos nuevamente capital por tasa por tiempo. Ojo, la pregunta dice calcular el interés que genera. No nos está pidiendo el monto simple, como hemos visto también en la clase de ayer. El monto simple es una cosa, el interés es otra. El monto simple es la sumatoria entre capital más intereses. En acá nos está pidiendo solamente intereses, por eso aplicamos la fórmula general. Interés capital por tasa por tiempo. Entonces tenemos el capital, siguen siendo los 12.000 que están siendo colocados a 3 años. Y están siendo colocados al 5%, ojo, semestral. Para mí puedo llevarlo estos 5% a años, lo único que hago es multiplicar por 2, porque en un año hay 2 semestres, entonces 5 por 2, 10. O puedo llevar estos años a semestres, que sería multiplicar en 3 años, ¿cuántos semestres hay? Sería 3 por 2, 6 semestres. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces yo lo voy a llevar todo a años. 5 por 2, porque en un año hay 2 semestres. Esto lo llevo en porcentaje, 10% anual. Y los 3 años siguen en años porque están en la misma magnitud. Listo. Ya tengo eso. Aplico la fórmula del interés simple, que sería los 12.000 por el 10% por 3. Ahora fíjense, si no quieren usar en porcentaje, lo usan en general. Así se escribe. 0,10 es 10%. Entonces tenemos el total, entonces calculamos capital por tasa por tiempo. 3.600 de interés generado. Y listo. De esa forma se va calculando todo. Inciso D. El inciso D que tenemos 2 años, 4 meses y 10 días al 0.09% de tasa de interés. Ok, vamos. Capital, tasa y tiempo. Capital son los 12.000, la tasa dice que es el 9% de interés. Como no especifica en qué está, suponemos que es anual, y el tiempo dice que es 2 años, 4 meses y 10 días. 2 años, 4 meses y 10 días. Por el hecho de estos últimos 10 días, a mí me conviene llevarlo todo a días, porque va a ser más exacto. Entonces, ¿qué hago? En primer lugar, bueno, esto varía mucho dependiendo cómo lo tome su licenciado, si toma año comercial o año calendario. Año calendario es 365, año comercial es 360. Vamos a suponer que vamos a tomar año calendario, y voy a anotarlo acá. Perdón, año comercial, perdón. Comercial, 360 días. Año calendario, 365 días. Y si es un año bisiesto, 366 días. Entonces, en este caso vamos a aplicar año comercial, como les dije. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevemos en misma magnitud. Entonces, decimos que en 2 años hay 360 días. Más 4 meses, perdón, en 4 meses hay 30 días en cada mes. 30 días. Más los últimos 10 días. En total me va a dar 850 días. El 9% lo llevo a días. ¿Cómo lo hago? Lo divido entre 360. Días. Esa es la tasa en días. Entonces ya tengo los dos en la misma magnitud. Lo único que hago es reemplazar en la fórmula. Capital por tasa por tiempo. Tengo el capital, tengo la tasa y tengo el tiempo. Que sería 12.000 por 0.025% por 850 días. Interés generado. Listo, ese sería el inciso
D. El inciso C, acá me pide 1 año, 2 meses, 8% mensual. Entonces, tranquilamente, me está dando año y meses, no me está dando días. Entonces, tranquilamente lo puedo llevar todo a días, porque el capital es 12,000, la tasa dice que es 8% mensual, o sea, cada mes. Y el tiempo está en 1 año, 2 meses. Entonces, si yo llevo a la misma magnitud, ¿qué quiere decir eso? La tasa la mantengo mensual, me conviene mantenerlo mensual, pero el tiempo está en 1 año y 2 meses. Entonces, ¿qué hago? El año son 12 meses, más los 2 meses, 14 meses. Listo, ya tengo todo en la misma magnitud, reemplazo en la fórmula del interés. Capital por tasa por tiempo. 12,000 por 8% por 14 meses. Interés generado. Y listo. Ahí culminaría el primer ejercicio que nos pide calcular interés en diferentes casos. Ejercicio 1. En ahí no creo que haya ninguna duda. Es lo mismo que hemos hecho el día de ayer. La misma expresión, nomás que ya es un ejercicio planteado. Ejercicio 2. Ya esto no lo necesito ocultar. Para el ejercicio 2, ¿qué es lo que nos pide? Dice calcular interés de una deuda de 15,000 pactada al 12.5%, no especifica en qué tiempo, entonces suponemos que es anual durante 3 años. Entonces nuevamente tenemos capital por la tasa por el tiempo. Dice que es calcular el interés de una deuda de 15,000 pactada al 12.5% durante 3 años. Entonces acá suponemos que es años, acá suponemos que es anual, ya que no especifica. Y lo único que hacemos es interés igual a capital por la tasa por el tiempo. Entonces, si nos pide esto, lo único que hacemos es reemplazar la fórmula. 15,000 por 12.5% por 3 años. Que eso nos da un... Y no necesito llevar a la misma magnitud porque ya está en la misma magnitud todo. Entonces, el interés generado de la deuda. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio 2. Seguimos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 que nos plantea, determinar cuál es el capital que en 135 días produce 950 de interés. Ok, en este caso nos está dando el tiempo, nos está dando el interés y nos está dando la tasa. ¿Qué es lo que no nos está dando? No nos está dando el capital. Entonces, en este caso tenemos que pillar capital, ese es el que no sabemos. Tenemos el tiempo, que es 135, ojo, días. Y tenemos el interés, dice genera, produce 950. No dice que es un monto total, dice que produce. Entonces, ¿qué es lo que produce? 950 bolivianos a una tasa del 18% o 0.18, si lo escriben es lo mismo, anual. Entonces tenemos la fórmula en interés, que es lo que tenemos que hacer, despejar capital de esta fórmula. Yo creo que ya lo tenía acá despejado, a ver, vamos a buscarlo. No, no está. Entonces la despejamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría a ser? Capital sería igual a interés sobre tasa por tiempo. Bueno. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula. Tenemos el interés 950 dividido entre, estoy despejando bien, todo esto,
Estoy multiplicando, paso a dividir, estoy multiplicando, paso a dividir. Sí, entonces tenemos la tasa que es 18% por el tiempo, 135 días. Pero, acá hay un pero. Nuevamente, la tasa y el tiempo no están en la misma magnitud. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevar en la misma magnitud, o automáticamente acá yo lo puedo dividir ese 18% entre 360 días, o 365, depende de que use el docente. Pero para yo no estar haciendo esto en esta fórmula, lo llevo siempre antes a la misma magnitud. Siempre la tasa y el tiempo tienen que estar en la misma magnitud. Entonces decimos que es 18% anual y 135 días, me conviene trabajar en días. Entonces, ¿qué hago con el 18%? Lo divido entre 360 días o 365, dependiendo del docente. Y esa sería la tasa en días. Listo, entonces acá sería 0.050%. Yo lo escribo en porcentaje. Con eso, reemplazo y elaboro lo que está. 950 dividido entre 0.050 por 135 días. Y me sale que el capital es de 14.074. Capital colocado. A ver, usemos 365 días, a ver qué tanto varía. No varía mucho. Control Z, ahí está. ¿Cómo comprobamos? Usemos la misma fórmula de interés que nos dice capital por la tasa por el tiempo. Y me genera un interés 950, el mismo que tengo acá. Entonces está correctamente calculado. Entonces ahí está el capital colocado a una tasa del 18% anual en 135 días. Listo. Y esa sería la resolución. En ese ejercicio nos pedía encontrar el capital. Ejercicio 4. En el ejercicio 4 que nos pide cuál es el capital que se acumulará a 850.25 en 25 meses a la tasa de interés simple 0.065. Bueno, hay dos formas de interpretar acá. ¿Cuál es el capital que se acumulará a 850? Una cosa es determine cuál es el capital que produce lo que está generando. En acá dice cuál es el capital que se acumulará a 850. Entonces podemos dar a entender que cuando dice que se acumulará, estamos hablando del monto simple. ¿Por qué? Porque el capital, cuando llega a una determinada fecha, con el interés se acumula. Entonces capital más interés es monto simple. Entonces acá nos dice cuál es el capital que se acumulará. Entonces podemos entender que va a ser capital por tasa por tiempo. Tenemos el capital que no sabemos, interrogante. Tenemos el tiempo, 25 meses. Y tenemos la tasa de interés que está en decimales, 0.065. Si yo lo quiero llevar a porcentaje, multiplico por 100 y me sale 6.5%. No especifica en qué tiempo está esa tasa, entonces la suponemos que es anual. Y nos da el monto simple que les dije hace rato, de 850.25. Monto simple. 25 meses, lo que hacemos nuevamente, como siempre, llevamos estas dos variables a la misma magnitud. Si este está en meses y este está en años, entonces me conviene trabajar en meses, en menor valor. ¿Qué hago? 6.5% lo divido entre 12 y ya tengo el porcentaje de cada mes. Y tengo el monto simple. Entonces él me pide determinar el capital. Entonces en este caso, yo no puedo usar esta fórmula, dado que no tengo el interés. No sé cuánto es el interés. El monto simple es el acumulado. Entonces en ese acumulado está diciendo que es 850
ahí están el capital y los intereses juntos. Entonces, ¿cómo determino yo? Voy a tener que usar la fórmula del monto simple. ¿Está? Vamos a escribirla de nuevo. Monto simple es igual a capital 1 más I por N. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo monto simple, tengo la tasa, tengo el tiempo, pero no tengo el capital. ¿Qué tengo que hacer? Despejar capital. Entonces, capital va a ser igual. Todo esto lo mando a este lado y todo esto al otro lado. Monto simple va a quedar en el numerador y en el denominador va a quedar 1 más I por N. Nuevamente, como les dije, ahí está bien. Entonces ya tengo todas las variables. Monto simple decimos que 850. 1 más la tasa que está en meses, 0.542%. Mejor si usan más decimales. A ver. Mínimo 5. 167. Por 25 meses. Entonces todo eso reemplazo. Y tenemos un total de 850 dividido entre 1 más por el tiempo. Capital colocado. 748.84. Quiero comprobar que está correctamente. Claro, se puede comprobar con la fórmula del interés. Calcula el interés. ¿Cuánto es? Capital. El capital ya lo tenemos por la tasa, por el tiempo. Ahí está el interés. Y el monto simple, nuevamente les he dicho, el monto simple también se puede decir que es el capital más intereses. No solamente es esta fórmula. Esta fórmula expresa capital más intereses, pero también se puede expresar así. Entonces decimos que capital más intereses, decimos el capital más los intereses y me tiene que dar los 850.25. Tal cual. Pero la pregunta es el capital colocado, entonces ahí quedaría. Esto estaría solo como una prueba. Listo. Ahí terminaría el ejercicio 4. Pasamos al ejercicio 5. El ejercicio 5 nos pide el interés que se pagó sobre un préstamo de 7.500 por un periodo de 8 meses fue de 165. ¿Cuál es la tasa de interés aplicada a la transacción? Nos está pidiendo determinar la tasa ahora. Nos está dando el interés, que es de 165.25, nos está dando el préstamo, o sea, el capital, que es 7.500, y nos está dando el periodo, que fueron 8 meses. Entonces tenemos capital, tasa y tiempo. Y en este caso, interés también. Tenemos el capital nuevamente, que es de 7.500. Tenemos el tiempo, dice que es por un periodo de 8 meses. Tenemos la tasa, que, bueno, la tasa es el interrogante, y tenemos el interés, que es 165.25 bolivianos. Entonces, lo mejor es usar, en lugar de estar usando esta fórmula y estar complicándose la vida, es mejor aprenderse siempre esta fórmula y despejarla. Entonces, si yo quiero usar interés, ya lo teníamos acá el otro día. ¿Dónde lo dejé? Acá está el interés. Ya despejado. Interés, perdón, a tasa es igual a interés sobre capital por tiempo. Lo único que hice fue despejar de esta fórmula la tasa. Entonces tenemos todas las variables, tenemos el interés 165.25, tenemos el capital 7.500 por los 8 meses. Pero nuevamente repito, siempre la tasa y el tiempo trabajan conjuntamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que la respuesta que me va a dar acá, de esta tasa, va a ser una respuesta de una tasa mensual. ¿Por qué? Porque si el tiempo está en meses,
la tasa que me va a dar va a ser mensual. Si el tiempo estuviera en años, la tasa sería anual. Si estuviera el tiempo en semestres, la tasa sería semestral. Entonces, decimos 165.25 dividido entre 7.500 por 8. Esto multiplicamos por 100 y me sale una tasa mensual de 0.27542. Entonces, esa sería la tasa colocada mensualmente. Ahora, ¿qué pasa si nos dice, claro, calcule la tasa, pero anualmente? Si nos pide anualmente, lo único que hacemos es multiplicar por 12. Y ahí estaría la tasa anual. Si nos pidiese. ¿Y cómo comprobamos? Nuevamente usamos la fórmula de interés simple, capital por tasa por tiempo. Lo único que hacemos es multiplicar capital por la tasa por el tiempo. Y me sale el interés 165.25. Quiere decir que lo despejé correctamente. Y listo. Entonces todo parte de la fórmula del interés simple, capital por tasa por tiempo. Ahora, en el ejercicio 6 nos pide determinar el tiempo. ¿Qué tiempo será necesario para que 3.645, o sea, ese es el capital, se acumule a 3.897,70, se acumule? ¿Qué quiere decir eso? Está sumado capital e intereses, o sea, monto simple. Acá están el capital y los intereses juntos, 3.897,70, al 5.2% de interés simple. No especifica el tiempo, así que suponemos que es año. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos capital y tenemos monto simple. El capital especifica que es 3.645. El tiempo es lo que nos pide determinar. La tasa, 5.2%, como no nos dicen qué tiempo o en qué magnitud, así que suponemos que es anual, para que se acumule un monto de 3.897,70. Tenemos todos los datos. Ahora, si queremos, podemos usar esta fórmula. Tendríamos que despejar la tasa de esta fórmula, pero como en esta fórmula está más complicada despejar la tasa, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Aplicamos la otra fórmula de monto simple que les dije, que el monto simple es capital más intereses. Entonces, si monto simple es igual a capital más intereses, yo tengo capital, tengo monto simple, pero no tengo los intereses. Entonces, despejo de esta fórmula intereses. Intereses va a ser igual a monto simple menos capital. Eso sería 3.897,70 menos 3.645. 252 de intereses. Entonces ya tenemos los intereses. Y entonces ahora puedo despejar tranquilamente de esta fórmula que está más fácil el tiempo. De la fórmula del interés simple, más fácil se me hace despejar el tiempo, que tranquilamente es similar al de la tasa. O sea, para no complicarme, n igual a interés sobre capital por tasa. Ya tengo todas estas variables, entonces se me hace más fácil. Tengo el interés 252, tengo el capital 3.645 por la tasa 5.20% anual. Pero nuevamente, como les dije de la tasa, el tiempo, la respuesta que me va a dar va a ser en misma magnitud. La tasa me va a dar anual. ¿Por qué? Porque el tiempo me va a dar en años. ¿Por qué? Porque la tasa está anual. Es muy similar al de la tasa. ¿Se dan de cuenta? La fórmula es muy similar. Entonces lo único que hago es calcular 3.645 por la tasa anual. Y acá está la respuesta en años. Un año, punto 33, 22, tantos. Si yo quiero sacarlo más exacto, acá hay un año entero y lo demás son meses. Entonces, ¿qué digo? Le resto ese año, me quedan 0.33. En años, regla de tres simples.
decimos que en un año hay 12 meses. Pero en ese 0.33 tantos, no sabemos cuántos meses hay. Entonces, eso es lo que vamos a pillar con la regla de 3 simples. Despejamos X, que quiere decir este por este dividido entre este. Y ahí me va la respuesta en meses. Este por este, en cruzado, dividido entre este. 3.9987. Redondeemos 4 meses. Entonces, mi respuesta sería de 1 año y 4 meses. Y listo. Ahí estaría el ejercicio 6, en la cual ya aplica el despeje. Ejercicio 7 nos pide lo siguiente. La empresa ABC adquiere mercadería al crédito 5,000 a 9 meses y 10,000 a 1.5 años. Determina el valor de la total mercadería a una tasa del 12%. Ok. Como dije, no es siempre ingeniería económica o matemáticas financieras, es pura contabilidad. Entonces, nos dice que determinemos el valor de la mercadería adquirida. Ok, adquiramos mercadería. Dice que mercadería 1 mercadería 2. Entonces, la mercadería 1 dice lo siguiente. La mercadería 1 es de 5,000 a 9 meses. A ver, adquiere mercaderías al crédito 5,000 a 9 meses y 10,000 a 1 año. Determina el valor de total mercado. La tasa es 12% anual. Entonces tenemos el capital, tenemos el tiempo y tenemos la tasa. La mercadería 2 de igual manera lo mismo. Tenemos el capital, tenemos la tasa y el tiempo. Dice que el capital es 10,000. El tiempo es 1.5 años, o sea, 1 año y medio. Y la tasa es 12% anual. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente lo de siempre, llevar esas dos variables a la misma magnitud. Tasa. En acá, más fácil se me hace llevar los años a meses que los meses a años. Entonces, ¿qué hago? 9 meses se mantiene. Y lo que hago, el 12% lo divido entre 12, me sale 1% por cada mes. Listo. En este caso no hay necesidad de hacer nada porque los dos están en años, entonces no hay problema. Entonces la mercadería 1, el interés generado, capital por tasa por tiempo, decimos que 5,000 por 1% por 9 meses. Que eso nos da un total de interés 450. Hacemos lo mismo con la mercadería 2. 10,000 por 12% anual por 1.5 años. Entonces, eso sería igual a 1.800 de interés. Pero la pregunta dice lo siguiente, la pregunta dice, la empresa adquiere mercadería, determine el valor de la mercadería. O sea, no nos está pidiendo determinar el valor del interés, nos pide determinar el valor de la mercadería. O sea, el crédito más los intereses. Entonces nos está pidiendo determinar monto simple de la primera mercadería y monto simple de la segunda mercadería. Y el monto simple, como les dije, no es nada más y nada menos que el capital más los intereses. Que el capital más los intereses. Entonces, total de toda la mercadería. La sumatoria de monto simple 1 y monto simple 2. 17.250 bolivianos. Y listo. Ahí culminaría
el ejercicio. Ya para el otro nos está pidiendo hacer un extracto de movimiento, que eso lo dejamos para otro día, ya para hacerlo detalladamente con un cuadro. Como cuando si alguien tiene cuenta en el banco, puede fijarse que así se determinan sus intereses cada mes. Y listo.